Este, yo soy Alejandro Hinojosa, soy residente de primer año del Hospital General Regional número 1 y a mí me toca dar la clase de hipertiroidismo en el adulto mayor. Entonces, permítanme, es que voy a... Listo. Entonces, vamos a mencionar primero generalidades de la patología tiroidea y pues, de la glándula como tal, ¿no? Entonces, la patología tiroidea es frecuente en población de mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque pues el envejecimiento va a condicionar a cambios en el eje tiroideo, principalmente pues a la disfunción del mismo. Vamos a ir hablando punto por punto, detallando cuáles son estos cambios, pero bueno, dentro de las generalidades van a ser síntomas escasos o enmascarados por una enfermedad intercurrente, ¿sí? Que esté cursando en ese momento el paciente. Y bueno, también va a estar en consideración el empleo de fármacos que van a afectar el eje tiroideo. Entonces, dentro de la clasificación de las enfermedades como tal, podemos dividirla en tres principalmente. Los trastornos funcionales, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que es del que vamos a hablar. Enfermedades inflamatorias, como la tiroiditis, y enfermedades neoplásicas como los nódulos o carcinomas que cobran relevancia dentro de esta como tal esta entidad, el hipertiroidismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de las generalidades de la glándula. Tenemos que la glándula está ubicada pues en la región del cuello. Como referencia anatómica tenemos el cartílago cricoides. Y bueno, la glándula principalmente debe estar compuesta por ambos lóbulos unidos por el istmo. Y para la exploración, pues bueno, dentro de la semiología hay dos maneras de hacer la exploración: palpándola de frente o por detrás, pidiéndole siempre al paciente que degluta para poder sentir esta diferenciación del tejido. En el eje, bueno, funcionalmente la glándula se comporta mediante este eje hipotálamo, hipófisis tiroides, en donde va a haber una señal del hipotálamo para liberar mediante la hipófisis la hormona liberadora de estimulante de tiroides, que va a tener su acción en la glándula tiroides, sintetizando las hormonas T4 y T3, que van a tener su efecto final, bueno, en los tejidos diana, ¿no? Corazón, hígado y hueso. O músculo también, habiendo una retroalimentación negativa para control de la misma. La glándula como tal nos condiciona a un estado hiperdinámico, ya dejando atrás el crecimiento como tal, un estado hiperdinámico como adaptación al medio, a un medio pues que constantemente estamos recibiendo, por así decirlo, una agresión del medio, entonces mantiene esta homeostasis y nos mantiene pues en este estado, bueno, vivos, ¿no? Entonces, ya adentrándonos un poquito en los cambios morfofuncionales del eje tiroideo, vamos a ver principalmente que en el individuo de edad avanzada mayor de 60 años va a haber un incremento en la fibrosis. Aquí les puse un esquema, una laminilla, en donde vemos va a haber bueno, están los folículos, ¿sí? Y el tejido conectivo. Entonces va a haber tendencia a la fibrosis interfolicular, ¿sí? En el tejido conectivo, pues por cambios propios del envejecimiento. Va a haber disminución del tamaño de los folículos, se va a aplanar este epitelio y va a haber siguiente infiltración linfocitaria. De modo que todo esto va a disminuir la funcionalidad, ¿sí? Entonces, la concentración media de la TSH se va a ver disminuida considerablemente en individuos mayores de 60 años. Va a haber una disminución de secreción por reajuste del ritmo circadiano y va a haber cambios funcionales reversibles. Estos cambios funcionales son reversibles con la administración de la TSH. Entonces, como les comentaba, la tendencia es por envejecimiento, o sea, por historia natural, pues, va a haber una tendencia a la disminución de la funcionalidad. Entonces, es aquí por lo que cobra relevancia el hecho de que haya una hiperfuncionalidad, ya de manera patológica. Entonces,
La TSH, como les mencionaba, va a disminuir su síntesis y su secreción. La T4 permanece en concentraciones normales y bueno, va a haber, a pesar de que hay una reducción del 25% de la producción, la depuración metabólica se va a ver disminuida, lo cual va a prolongar la vida media de hasta 7 a 9 días. La T3 va a disminuir dependiente de la edad. ¿Por qué? Porque hay menor conversión periférica a partir de la T4. Y bueno, tenemos este concepto, aquí entra en juego este concepto de hormesis, que se refiere al proceso en donde la exposición a dosis baja de un agente químico o ambiental, que en una mayor concentración es nocivo, induce un efecto benéfico adaptativo en la célula o en el organismo como un todo. Esto en relación a lo que les mencionaba de los cambios hormonales. Entonces, ya adentrándonos a la evaluación de la función tiroidea, la TSH sérica, por la concentración que hay, es la principal prueba de función tiroidea. Un eje íntegro va a estar definido por la relación logarítmica lineal inversa de concentración de TSH con T4 libre. Es decir, la TSH va a estar considerablemente a mayor concentración que la T4. La disminución de la TSH se va a ver condicionada por un esfuerzo de la hipófisis por disminuir la producción de las hormonas tiroideas, y esto es lo que pues llamamos el hipertiroidismo. La evaluación posterior se va a basar en medir niveles de T4 para distinguir si se trata de una patología primaria o subclínica. Es decir, ya que tenemos identificado que hay un estado de hipertiroidismo, ya nos adentramos en cuantificar estos niveles de T4 para saber si es subclínico o un hipotiroidismo primario. Esto tiene relevancia en cuanto al diagnóstico y el abordaje, porque uno, pues, bueno, ahorita lo voy a mencionar en unas gráficas, se les da un completo diferente abordaje y uno, pues, tiende a ser, el subclínico tiende a tener mayor tasa de reversibilidad, pero bueno, ahorita lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, las situaciones en las que se puede encontrar un aumento de TSH sin que el paciente de edad avanzada tenga hipertiroidismo, puede ser estas tres principalmente. Enfermo en estado crítico, uso de fármacos como glucocorticoides, dopamina o dobutamina que estimulen este eje, y un hipotiroidismo central por deficiencia de hormona liberadora de TSH o la TSH en sí. Entonces, retomando, pues, estados hiperdinámicos, ¿sí? Que estén condicionando al desequilibrio y la agresión del medio. Entonces, empezando con los diagramas, tenemos un paciente con una sospecha clínica de disfunción tiroidea, se va a medir la TSH. ¿Sí? Sobre la TSH nosotros vamos a definir si es eutiroideo, la TSH está baja, es hipertiroidismo, o la TSH elevada por hipotiroidismo, de acuerdo al eje que les mencionaba, ¿no? Anteriormente. Entonces, yéndonos pues un poquito más del lado del hipertiroidismo, que habíamos abordado el hipotiroidismo, si tenemos la T4 libre elevada, va a ser un hipertiroidismo primario. Si la T4 libre está normal, ¿sí? Entonces nos vamos a enfrentar a un hipertiroidismo subclínico. Entonces, el hipertiroidismo primario, como tal, bueno, como les mencionaba anteriormente, vamos a encontrar la TSH disminuida con la T4 libre elevada. Causas frecuentes en el adulto mayor, la enfermedad de Graves, en donde hay, principalmente se da en áreas de ingesta de yodo adecuadas, ¿sí? En ciudades, en países de primer mundo, ¿sí? El adenoma tóxico o el bocio multinodular es en donde hay ingesta deficiente de yodo, en comunidades, en países tercer mundo. La amiodarona, el consumo de amiodarona nos puede condicionar tirotoxicosis. Y bueno, se menciona, en 1931 fue descrito el estado tiroideo apático, que se da en pacientes de edad avanzada, caracterizado por apatía e indiferencia al medio. Entonces, los síntomas iniciales más comunes y por lo que debemos de iniciar nosotros tratar sintomáticamente es síntomas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque nos condicionan a patologías como la fibrilación auricular, hipertensión, angina, ¿sí?
y pues esto puede condicionar a un infarto. El hipertiroidismo apático, como les mencionaba anteriormente, es más inespecífico, pero bueno, lo podemos nosotros valorar, lo podemos nosotros diagnosticar, orientarnos en el diagnóstico con pérdida de peso, anorexia, apatía, somnolencia y deterioro cognitivo, ¿sí? Tenemos también la oftalmopatía de Graves, que es común en pacientes de 50 a 60 años, y la neuropatía óptica, que también va a ser común en mayores de 60 años. Entonces, los pacientes de edad avanzada con hipertiroidismo muestran menos signos y síntomas adrenérgicos. Las manifestaciones clínicas pueden ser tenues o inespecíficas. Y bueno, vamos a ver principalmente confusión mental, disminución del apetito y cambios cardiovasculares como fibrilación auricular. Y bueno, hay una tríada, que es la tríada ATP, que nos haría sospechar de un hipertiroidismo, que se caracteriza por apatía, taquicardia y pérdida de peso. Entonces, tenemos también la crisis tirotóxica, en donde las manifestaciones clínicas son rápidas, explosivas, hay un involucro multisistémico. Es común estas principalmente en pacientes con tratamiento inadecuado. Y bueno, los precipitantes comunes, condiciones mórbidas como infecciones, enfermedades crónicas, trauma, estrés, cirugías. Y la crisis apática también tenemos relacionada al estado apático, en donde podemos observar fatiga asociada a fiebre y insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, dolor abdominal, epilepsia, rabdomiólisis, choque, coma, ¿sí? Entre otros, relacionadas a esto. Entonces, teniendo pues estas manifestaciones, es importante y esencial, como lo hacemos en la práctica cuando hacemos un abordaje diagnóstico y vemos manifestaciones variadas, pedir las pruebas de función tiroidea, que ahorita les voy a mencionar aquí más adelante. Entonces, las pruebas de laboratorio nos van a orientar completamente, principalmente al diagnóstico, de manera funcional, porque también para el caso del hipertiroidismo vamos a ver otros tipos de abordaje, ¿no? Estudios de imágenes, entre otros. Entonces, tenemos la medición de hormonas séricas. La medición de hormonas séricas va a estar, bueno, va a variar en función a los valores pues que nos dé el laboratorio, pero como les mencionaba desde el principio, la concentración va a estar en mayor proporción de la TSH y la T4, ¿sí? Con respecto al hipertiroidismo, también es importante la medición de anticuerpos que puedan estar condicionando a este estado de hiperdinámico, de hiperfuncionalidad de la glándula, ¿sí? Y que también pueden ser, se pueden cuantificar y medir dentro de estas pruebas diagnósticas. Entonces, tenemos estudios de imagen para estas lesiones, nódulos, que también son comunes en esta patología, en donde, bueno, aquí vemos un corte axial, vemos las estructuras anatómicas bien delimitadas, tráquea, ambos lóbulos, la arteria, y de este lado vemos, pues, como aquí hay presencia de dos nódulos, ¿no? Dos lesiones que son anormales acorde al tejido. Entonces, mediante el ultrasonido, vamos a poder observar tamaño, anomalías estructurales, textura y flujo sanguíneo. Se van a poder valorar infiltrados linfocitarios o fibrosis y va a ser útil para valorar nódulos. Incluso puede ser más sensible que la tomografía y resonancia. Tenemos como método diagnóstico también la biopsia por aspiración de aguja fina, que es útil en el manejo de nódulos tiroideos para detectar cualquier tipo de malignidad. Generalmente la biopsia por aspiración de aguja fina es guiada por ultrasonido. Puede haber riesgo de sangrado y aquí hay que tener las consideraciones de, en caso de que el paciente esté utilizando un coagulante, pues la suspensión y la reanudación del mismo. La importancia del hipertiroidismo como tal.
dentro de la valoración geriátrica integral, principalmente bueno, según el artículo que revisé, hay que correlacionarlo con la fragilidad y la polifarmacia, porque pues esto es lo que va a condicionar el estado de mayor riesgo para la salud. De acuerdo bueno, esta fuente, el propósito pues es mantener la función para mejorar la calidad de vida, valorando las condiciones y complicaciones del autocuidado, de los desórdenes psicológicos con potencial recuperación. Va a haber una valoración especialmente tras cambios del estado de salud o ajuste del tratamiento, y esto pues lo podemos cuantificar mediante los instrumentos que utilizamos día con día para medición y estadificación del paciente geriátrico. Entonces, el screening de la enfermedad tiroidea senil, primero hay que considerar, ya teniendo en consideración pues la funcionalidad, los criterios diagnósticos mediante estudios de laboratorio, perdón, hay que considerar la alta prevalencia, los síntomas inespecíficos y los riesgos para la salud que condiciona esta enfermedad tiroidea. Entonces, se recomienda el tamizaje o el screening periódico cuando hay antecedente de radiación cervical por yodo radioactivo, cirugías previas, historia familiar de enfermedades tiroideas o autoinmunes, cuando hay enfermedades metabólicas, enfermedades mentales, cardiovasculares, pulmonares, osteoporosis o sarcopenia, es decir, estas condiciones en donde pueda tener un efecto las hormonas tiroideas y pueda por ahí, podamos nosotros detectar una anomalía y correlacionarla con este hipertiroidismo. El uso crónico, como les mencionaba, de medicamentos como amiodarona, ketoconazol, litio, interferón, interleucina, entre otros, pueden afectar el eje tiroideo dependiendo la cronicidad, el uso y la dosis. Por eso, dentro del screening es importante dar un seguimiento a los pacientes que llevan que tienen tratamiento, ¿no? Con esto. Y bueno, las pruebas séricas que les mencionaba, TSH, T4 y T3, o sea, estar periódicamente revisándolas porque es la forma en la que nosotros podemos determinar el control. Y el ultrasonido para vigilar los nódulos, si hay nuevos nódulos, aumentos, crecimientos que estén condicionando a esta patología. Entonces, tenemos este diagrama en donde tenemos aquí la sospecha clínica. Tenemos la sospecha clínica del hipertiroidismo, ¿sí? Enfocado en lo de las pruebas, ahorita les voy a poner uno más adelante en donde ya engloba la exploración, la historia y demás, la historia clínica. Bueno, primero vamos a las pruebas de función tiroidea. Demostramos hipertiroidismo, ¿sí? Una vez demostrado el hipertiroidismo, vamos a definir si es condicionado por un aumento o disminución o glándula normal mediante exploración o estudios de imagen. Ya que tenemos definido si la tiroides está aumentada de tamaño o en condiciones normales o disminuidas, ahora sí vamos a la cuantificación de la TSH. La TSH aumentada nos da un hipotiroidismo primario. Ya teniendo un hipotiroidismo primario, lo que sigue antes de iniciar un tratamiento es descartar si hay anticuerpos antitiroideos, ¿sí? Presencia o ausencia. Y mediante esto, si hay presencia de anticuerpos antitiroideos, el tratamiento, bueno, es una tiroiditis autoinmune y el tratamiento es más dirigido. Si los anticuerpos son negativos, pues ya hacemos el abordaje propiamente de un hipertiroidismo primario con fármacos específicos antitiroideos. Por otro lado, si tenemos una TSH normal o disminuida, consideramos un hipotiroidismo central, ¿sí? Y aquí hay de dos situaciones, tener esté condicionado por ser un enfermo grave o aquí en este caso hacer pruebas diagnósticas con
dirigidas al sitio anatómico, que en este caso es la hipófisis, ¿sí? O con pruebas para ver la hormona liberadora de TSH. Esta sería la matriz de decisión. Entonces, ya teniendo esta matriz de decisión, nos pasamos al tratamiento del hipertiroidismo. Tenemos varias opciones terapéuticas. Dentro de las opciones terapéuticas están principalmente los fármacos antitiroideos, que es en lo que nosotros dentro de la atención médica geriátrica, nosotros aquí cobra relevancia para nosotros. El yodo radioactivo, la ablación de la glándula tiroidea y la tiroidectomía quirúrgica son manejos un poquito más especializados, resolutivos, por así decirlo, pero que, bueno, se salen dentro de, ya no se prescriben, ni mucho menos, que los voy a mencionar ahorita. Entonces, en el paciente adulto mayor, antes, bueno, en cualquier paciente, ¿verdad? Pero en el adulto mayor es importante controlar los síntomas adrenérgicos y prevenir recurrencias. Entonces, dentro de los fármacos antitiroideos, tenemos el metimazol y el propiltiuracilo. Estos, aquí les puse un esquema, van a actuar en inhibir aquí la peroxidasa que va, una vez que entre el yodo, ¿sí? Va a hacer partícipe en la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿sí? Que posteriormente pues, son liberadas al torrente sanguíneo y actúan a nivel periférico. Entonces, son el manejo de primera línea con el metimazol y el propiltiuracilo. La dosis inicial, pues dependiendo de cada fármaco, en el caso del metimazol, de 5 a 20 miligramos día, y del propiltiuracilo, de 50 a 300 miligramos día. La duración va a ser de 12 a 18 meses. ¿Por qué va a ser de 12 a 18 meses? Porque va a llegar un punto en el que la glándula va a tener, la tendencia, como les mencioné desde el principio, va a ser a la disfunción y al hipotiroidismo. O sea, todo estado hipertiroideo con una evolución, por así decirlo, favorable para el paciente, es decir, que no haya un proceso maligno o que no haya una situación autoinmune descontrolada, nos va a llevar a una disfunción y esta disfunción de la glándula pues se va a convertir en un hipotiroidismo. Y de ahí pues sería hacer todo el abordaje que ya vimos sobre el paciente con hipotiroidismo. Entonces, aquí lo que hay que vigilar son los efectos adversos mientras se usa el medicamento, que son, bueno, los generales de cualquier medicamento pueden dar, ¿sí? Rash, prurito, artralgias, manifestaciones gastrointestinales, y muy importante, estos fármacos pueden generar hepatotoxicidad y agranulocitosis, por lo cual se debe de estar haciendo controles periódicos cada 3 meses, sobre todo el metimazol, ¿sí? Entonces, dentro de otras opciones terapéuticas tenemos la ablación de la glándula mediante uso de yodo radioactivo. Las indicaciones, bueno, es la primera opción terapéutica en pacientes con hipertiroidismo que estén condicionando afecciones cardiovasculares. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? El paciente tiene riesgo de tirotoxicosis después de 3 semanas del tratamiento, de modo que se recomienda el control sintomático con beta bloqueadores 3 a 7 días previos al inicio del tratamiento. Y bueno, tenemos el manejo quirúrgico, que es el manejo resolutivo, más no curativo, como les mencionaba anteriormente, en donde, bueno, cuando hay síntomas obstructivos o sospecha de malignidad, ¿sí? Detectada pues a tiempo, se recomienda ablación, bueno, retiro total de la glándula de manera quirúrgica, pero previo a esto se recomienda ablación de la glándula y, bueno, manejo sintomático para evitar recurrencias y afecciones cardiovasculares, ¿sí? En caso de que no sea un tumor que ya tenga una malignidad o metástasis ya extendida, ¿sí? Entonces,
También es importante mencionar y hacer hincapié en el hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Porque, bueno, el hipotiroidismo subclínico eh, generalmente va a tener menos manifestaciones que el hipertiroidismo primario o central y tiene un mejor pronóstico, que ahorita les voy a explicar. Entonces, se define como la presencia de niveles séricos bajos o indetectables de TSH con niveles normales de T4 y T3, ¿sí? Por eso, pues, es subclínico funcionalmente para el cuerpo. Entonces, la clasificación aquí la puse muy sencillita. Ahorita les voy a poner una tabla en donde, bueno, es leve cuando captamos más de 0.1 miliunidades sobre litro de TSH, que es el límite bajo normal, y severa es cuando es de menos de 0.1. La leve es de 0.1 a 0.4. Ahorita les pongo más adelante hay una tabla. La temporalidad, si es continuo, mayor de 3 meses, o si es temporal, ¿sí? Con una duración menor de 3 meses. Entonces, tenemos, puede ser de etiología endógena, como la enfermedad de Graves, el bocio y adenomas tóxicos. Y exógeno, cuando hay suplementación excesiva con levotiroxina o alto consumo de yodo. Medicamentos que lo pueden causar: dopamina, dobutamina, glucocorticoides, bromocriptina, análogos de somatostatina y anfetaminas. Y bueno, cuando hay enfermedades no tiroideas severas, puede ocasionar el síndrome del eutiroideo enfermo. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, pueden ser asintomáticos o síntomas inespecíficos. Fatiga, debilidad, insomnio, palpitaciones, pérdida de peso, síntomas cardiovasculares, osteoporosis o deterioro cognitivo, como síntomas muy parecidos al hipotiroidismo central o primario, perdón, pero van a ser van a ser menos sugestivos de. Por supuesto, en caso de los pacientes geriátricos, va a estar sobrepuestos a los síndromes que mencionábamos anteriormente. Dentro del diagnóstico, las pruebas van a ser, como siempre, las pruebas por excelencia, las pruebas séricas de TSH, cuando la encontramos baja o indetectable, y T4 y T3 normal, ¿sí? No las encontramos elevadas para hacer esta compensación del eje. Y bueno, el tratamiento va a ser identificar la etiología y manejo individualizado. También les voy a poner una gráfica en la que generalmente el manejo se da con estos fármacos antitiroideos, metimazol y propiltiuracilo. Principalmente se debe de identificar la etiología, ¿sí? Y manejar al paciente acorde a la causa. Ahora, aquí lo importante pues es más que nada el pronóstico. El pronóstico va a ser bueno relativamente porque va a haber una progresión muy baja al hipertiroidismo y la reversión al eutiroidismo pues es considerable, por no decir bueno, es mayor a la progresión por mucho, pero pues va a depender del diagnóstico oportuno y del abordaje terapéutico que se le da al paciente. Entonces, tenemos esta tabla que les mencionaba, ¿cuándo hay que tratarlo? De acuerdo a los valores que les puse, cuando la TSH es menor a 0.1 miliunidades sobre litro, hay que tratarlo prácticamente en todos los pacientes mayores de 65 años, que tengan menores de 65, que tengan alguna comorbilidad, ¿sí? Y en los menores de 65 años, considerar tratamiento. Cuando la TSH va de 0.1 a 0.4 miliunidades sobre litro, hay que considerar el tratamiento, ¿sí? Y en los pacientes de menores de 65 años, asintomáticos, ¿sí? Hay que observarlos. ¿Por qué? Más que en nada observar, hay que buscar la causa, corregir la causa, sin la necesidad de una medida terapéutica específica. Entonces, llegamos a esta tablita en donde tenemos el hipertiroidismo senil, tenemos ya integrando ya todo lo que vimos con anterioridad, ¿sí? Tenemos un diagnóstico etiológico, ya tenemos, hacemos el abordaje mediante historia clínica, pruebas de función tiroidea, estudios de imagen, ultrasonido, que es lo principal que hay que hacer por su sensibilidad.
Y posterior a eso, pues ya vamos principalmente a los cambios en cuantificables mediante electrocardiograma, ecocardiograma y osteoporosis, ¿no? O sea, valorar si hay osteoporosis. Ya una vez teniendo este abordaje, pasamos a las causas específicas. De este lado, vámonos por los extremos. Pacientes que tienen un bocio obvio con síntomas compresivos, hiperparatiroidismo o sospecha de cáncer de tiroides, el abordaje va a ser quirúrgico, con la finalidad de evitar la progresión y aliviar estos síntomas. Se hacen estudios de imagen y el abordaje siempre va a ser pues prácticamente quirúrgico. Si tenemos como en este extremo pacientes con adenoma tóxico o bocio multinodular, ¿sí? Se recomienda pues ablación de la glándula de tiroides, preferentemente una cirugía, como les mencionaba anteriormente, y este abordaje de primero disminuir la hiperfuncionalidad con la ablación de glándula y posteriormente el manejo quirúrgico, y también utilizar bajas dosis de fármacos antitiroideos. Pero bueno, cuando estamos en este escenario clínico, cuando hay enfermedad de Graves, tenemos hipertiroidismo clínico y hipertiroidismo subclínico. Esto es lo que corresponde pues a lo que nosotros tenemos que hacer el abordaje clínico. Entonces, si tenemos a un paciente con el hipertiroidismo subclínico, ya sea leve o severo, generalmente el tratamiento cursa con fármacos antitiroideos únicamente. Cuando tenemos un hipertiroidismo clínico, ¿sí? Pueden en las formas leves, podemos manejarlo inicialmente con fármacos antitiroideos, ¿sí? Pero bueno, ya en las formas moderadas y severas, ya necesitamos hacer un abordaje con yodo radioactivo para ablación de la glándula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias sistémicas del hipertiroidismo en pacientes de edad avanzada? Principalmente lo que debemos de vigilar y cuidar son las consecuencias cardiovasculares. Este aumento de riesgo de enfermedad coronaria y mortalidad por cualquier complicación cardiovascular, ¿sí? Bueno, vamos a ver aumento de la presión de pulso, intolerancia al ejercicio, cardiomegalia, va a haber un aumento de riesgo de la fibrilación auricular y bueno, el hipertiroidismo subclínico va a haber una asociación con hipertrofia ventricular izquierda. En los pacientes de edad avanzada también, como mencionaba en el algoritmo pasado, es cardiovascular y cambios en la densidad ósea por osteoporosis. El hipertiroidismo, bueno, va a condicionar la disminución mineral ósea, frecuentemente en mujeres posmenopáusicas, más frecuente. ¿Y de qué manera? Bueno, la hormona tiroidea actúa sobre los osteoclastos y osteoblastos, va a aumentar el recambio óseo que va a llevar a la pérdida ósea. Los nódulos tiroideos van a ser comunes en pacientes mayores de 65 años. Como les mencionaba anteriormente, sobre todo, bueno, los individuos que habitan en área con yodo suficiente tienen nódulos en más del 50%. Estos nódulos no se traducen en malignidad siempre. Pueden ser benignos, adenomas, quistes o de origen inflamatorio. Pero aquí lo que nosotros, cualquiera de estos puede tener un abordaje dependiendo los síntomas, ya sea obstructivos o funcionales, con ablación de la glándula, quirúrgicos, etcétera. Salvo, pues aquí lo que tenemos que vigilar es que no se trate de un cáncer, ¿sí? Y bueno, el abordaje y tratamiento va a ser prácticamente el mismo que en un adulto joven, ¿sí? Hay que ver antecedentes de exposición a radiación, historia familiar de cáncer de tiroides, ¿sí? Para orientarnos en este diagnóstico y descartar malignidad principalmente. Los hallazgos clínicos que van a sugerir la neoplasia pues son las linfadenopatías cervicales, disfonía o nódulo fijo a planos profundos, o sea, datos claros de malignidad. Y la evaluación va a ser pues medición sérica de hormonas, ultrasonido y biopsia. Entonces, todo va a girar en torno pues a esos esquemas terapéuticos.
Entonces, el cáncer tiroideo, su prevalencia en pacientes de 50 a 60 años es del 0.1%, ¿sí? Es baja. Y tenemos estas estirpes histopatológicas. Tenemos el cáncer, el carcinoma papilar, que es más frecuente en los adultos mayores, crecimiento lento y asintomático en sus primeras etapas. Tenemos el folicular, común en zonas con deficiencia de yodo, y bueno, de igual manera va a cursar asintomático. Y el anaplásico es muy agresivo y de crecimiento rápido, se presenta como una tumoración en el cuello que va a crecer rápido y al momento del diagnóstico va a haber metástasis. Este es menos frecuente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, bueno, integrando lo que vimos anteriormente, eh, el cáncer con un abordaje en un paciente y un seguimiento, y un screening, como les mencionaba, se puede detectar una tumoración, se puede hacer un abordaje quirúrgico, se retira y al paciente se le suplementa con hormonas tiroideas, que es por eso que la incidencia de estos cánceres es baja. ¿Sí? ¿Por qué? Por todas las estrategias y guías diagnósticas y terapéuticas que hay ahorita actualmente. Entonces, las modalidades de tratamiento para estos nódulos, pues como les mencionaba anteriormente, la cirugía, la ablación con yodo y posteriormente el seguimiento con mediciones de las hormonas tiroideas y terapia de supresión de tirotoxina. Y bueno, ya para concluir, tenemos que la disfunción de la glándula tiroides, bueno, sí es prevalente en el adulto mayor. Los signos y síntomas de la disfunción pueden ser leves o ausentes, lo que dificulta el diagnóstico, y las anomalías en las pruebas de función tiroidea son comunes y pueden atribuirse erróneamente al proceso de envejecimiento. Entonces aquí les pongo ya para concluir tanto el tema de hiper y hipotiroidismo. El hipertiroidismo primario, retomando un poquito lo que mencionaba anteriormente, es menos sintomático, tiene mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular y osteoporosis, y el riesgo de presentar los efectos adversos de los medicamentos antitiroideos es mayor. En el hipertiroidismo subclínico, pues la recomendación de la tabla que les puse, se recomienda dar tratamiento en mayores de 65 años si la TSH persiste menor a 0.1 mililitros unidades. Los nódulos tiroideos van a aumentar la prevalencia con la edad, y bueno, el cáncer va a ser más agresivo, va a haber mayor riesgo de recurrencia y mortalidad, y para su tratamiento debe evaluar el riesgo-beneficio, teniendo como base pues la valoración geriátrica integral. Entonces, pues sí, prácticamente aquí a manera de conclusión, tenemos que hacer pacientes que llegan a la consulta, que estamos viendo hospitalizados y que tengan estos síntomas, una patología base, pero empiecen con síntomas difusos, demás, y no tengan un antecedente o una prueba de función tiroidea previa, se sugiere periódicamente hacer este screening para detectar, y si es el caso, pues tratar de manera oportuna las patologías que condicionen a la hiperfuncionalidad de la glándula. Eventualmente, como les mencionaba, la tendencia por el envejecimiento pues es a que la glándula tenga una hipofuncionalidad. Entonces, aquí principalmente se trata de evitar una complicación súbita cardiovascular o una complicación crónica progresiva como el cáncer. ¿Por qué? Porque una vez detectándola, atendiéndola y resolviéndola, pues el paciente va a caer en este estado de hipotiroidismo, y ya se puede suplementar y llevar un mejor control con fármacos, pues, hormonas suplementadoras de la función tiroidea. Entonces, pues, sería todo por hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Un comentario para Alejandro? Yo sí quisiera comentar un par de cositas. Bueno, yo creo que sí es muy complicado pues, hablar del tema y enfocarnos en los highlights en el adulto mayor, pero creo que sí hubo algunas otras, como algunas aportaciones importantes al respecto. Solamente agregaría en cuanto a la importancia, porque cuando comentaste del hipertiroidismo subclínico, hablabas sobre el porcentaje de conversión a eutiroidismo o un hipertiroidismo clínico como tal. Pero aquí lo importante es que en el adulto mayor el hipotiroidismo subclínico ya nos aporta el riesgo cardiovascular de de un hipertiroidismo clínico. Entonces, ahí sí sería bien importante pues identificar los síntomas, porque en el adulto mayor pues tal vez los síntomas como hiperadrenérgicos que vemos en un paciente joven no son tan evidentes, sobre todo porque pues ya agregamos patología cardiovascular de base, algunas otras comorbilidades, y pues se pueden ahí confundir estos síntomas, el deterioro cognitivo, todas esas cosas que nos pueden como hacer un poquito de ruido y no pensar en un hipertiroidismo, aunque sea un hipertiroidismo subclínico que al final, pues en su caso, pues va a requerir algún tipo de tratamiento. Y una pregunta que siempre nos hacen es, eh, con respecto al yodo que contiene la amiodarona, porque hablaste del hipertiroidismo, incluso una tirotoxicosis inducida por amiodarona, sobre todo porque actualmente pues sabemos que tiene un peso importante el manejo de los antiarrítmicos y no solamente del beta bloqueo en el manejo del paciente con fibrilación auricular. No sé si ya vieron FA, pero bueno, si no, pues más adelante lo vamos a ver. Pero no sé si alguien sepa más o menos el porcentaje de yodo que hay en, en una molécula de amiodarona. No sé si alguien ha escuchado o le han preguntado alguna vez, que sí es bastantito, es casi el 40% de la amiodarona en su estructura tiene yodo. Entonces aquí lo importante es que con una dosis terapéutica de amiodarona que va entre 200 y 600 miligramos al día, ya con una dosis de 200 miligramos de amiodarona una al día, ya estamos dando más o menos 50 veces más de la dosis de la ingesta oral recomendada al día. Entonces, sí es más o menos frecuente, dice que una prevalencia de hasta el 25% de un hipertiroidismo inducido por la amiodarona. Entonces, sí es algo importante comentarlo, porque muchos de nuestros pacientes tienen alteraciones del ritmo y que van a estar siendo tratados con amiodarona de forma crónica. Entonces ahí, pues, si les mando ahorita un articulito que encontré sobre el manejo de la, del hipotiroidismo, ¿sí? En pacientes que están usando amiodarona. Y generalmente lo que hacen pues es el manejo con el metimazol, o inclusive manejos combinados, que es el metimazol con glucocorticoides, y ya cuando no funciona es cuando usan ya la tiroidectomía. Entonces, nada más para que considerarlo, porque pues sí es más o menos frecuente el número de pacientes, pues cada vez es más frecuente el uso de la amiodarona como antiarrítmico en esos pacientes. Que hay otro medicamento que es similar a la amiodarona que no contiene yodo, pero pues no sé qué tan fácil sea conseguirlo en México o qué tan viable sería su uso. ¿Sí? Entonces, considerarlo, porque también la amiodarona tiene más o menos una vida media de 100 días. Entonces, o sea, no es como que quito la amiodarona y ya se revierte el hipertiroidismo. Entonces, habría que considerarlo, porque también, pues, si el paciente tiene riesgo alto eh, por su FA, de hacer embolismos cardíacos, pues no sería como lo más recomendable quitarle la amiodarona, porque está elevando sus niveles de T4 libre. Entonces, nada más para considerarlo, pero bien, Alejandro. No sé si eh, te da alguna duda con estas dos cositas que mencionamos o algún comentario adicional. Hola, doctor. Hola. Hace rato no lo veía. Ah, ¿Cómo ve, Hola, doc?
Bien, ¿todavía van a seguir con tiroides o? No, ya este es el, ya este es el tema de tiroides. Ajá, Ya ve que se había trazado un poquito por la cuestión de lo de las guardias y unas vacaciones. Entonces ya con este tema de Alejandro concluimos. ok. La otra casa también estuvo buena. No está Osmar ya, ¿verdad? No, Osmar creo que ya está de vacaciones. Ah, ok. 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 A ver, varios ejercicios, ¿no? sí, Este, no de sé, hecho sí le queríamos ¿cuándo comentar, lo porque hacemos? ¿Sale? A ver, ahí va, apunten. A ver, ¿cuándo pido T3 inversa? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? A ver, lista. ¿Cuándo pido T3 inversa? ¿De qué me sirve? T3 reversa, pues. Así como de reversa, mami. Así. Pues según yo, se debe utilizar. No, tienen que los demás contestarle. ¿Ah, es tarea? ¿O es Ahí prueba? va el otro. Va el Ah, bueno. otro. El otro ejercicio, a ver. Apunten. Nivel de TSH normal. Nivel T4 libre. Normal. T3 alta. Otro. TSH normal. T4 baja. T3 baja. TSH normal. T4 baja. T3 alto. T3 alto. Bien. La otra. ¿Cuándo radioactivo? La otra, cuando se justifica operarlo, hacerle una tiroidectomía. Tiroidismo, que es mucho más este, frecuente en pacientes, ahorita que hablamos de la cirugía y del yodo, que veamos por hipocalcemia severa, ¿no? Cirugía. Después, si yo estoy tomando suplementos de vitaminas, que es muy frecuente, de laboratorio de la glándula tiroidea.
La otra, ¿qué porcentaje de T3 se une a la globulina? Suponiendo que estamos pidiendo el perfil tiroideo completo o nada más la TSH como prueba de escrutinio. ¿35 años con deterioro cognitivo, perfil tiroideo completo o TSH nada más? Como escrutinio. T4 libre en relación a la T4 unida a tiroglobulina. A ver, Alejandro, te pregunto a ti, que tú viste eso. ¿Por qué cambios pequeños en T4, si tú ves una gráfica y ves la línea, generan cambios tan... Es por la retroalimentación negativa que hay. Desde el punto de vista, digamos, de las matemáticas Logarítmica. logarítmica, exactamente. ¿Por qué concentración T4 generan una respuesta importante de TSH? Por eso podemos utilizar el TSH como escrutinio, a menos que el envejecimiento, a ver si se entendió eso, aumenta o disminuye las concentraciones de TSH en relación al ok, cuando ustedes quieran, no vaya. Pues aquí habría dos opciones, no sé si quiera que sea algún martes, como lo hemos estado haciendo, podría ser o esta semana o la que sigue, no sé cómo consideren los demás. Bien, ¿qué otra cosa vemos el martes entonces dentro de 8 días? O los que, Pues vimos lo de hipotiroidismo también y lo de diabetes. lo de diabetes. Ok, la propuesta, hacemos preguntas para 4 y 5 y 1 y 2 o todos entran en la tómbola. ¿Cómo es eso? El 4-5-2. Que estaban divididas, o sea, que se plantearan preguntas para R1 y R2 y otras preguntas para R3 y R4. Ah, eso me parece. Sí, yo también creo que sería más conveniente. Ajá, ¿qué hacemos? A ver, díganme.
Yo voto por lo de dividir las preguntas, pero no sé qué opinan los demás. Igual. También. A ver, no me quedó claro. ¿Tú votas por qué, Andrea? Yo voto porque se dividan las preguntas, o sea, que se hagan como por grado de dificultad para R1 y R2, R3 y R4. Ok. Entonces quedaríamos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y Sí, doctor. 5. Espero Sí, que sobre no. todo que tal vez en R1 y R2 sea el enfoque más general y en R3 y R4 más enfocado al adulto mayor o polifarmacia. Esas cuestiones. Bueno, entonces más, bueno, ok. Los que presentaron los temas, entonces, vamos a hacer preguntas, digamos, de fisiología también para 1, 2. Y preguntas ya, como dijo Jorge, bueno, más dirigidas hacia el adulto mayor, 3, 4, ¿ok? Y las preguntas que nos dio ahorita, Doc, entonces, ¿cuándo se las mandamos? ¿Se las mandamos al correo o las resolvemos aquí o cómo estaría? No, yo creo que las vemos aquí, pero yo creo que esas, pues casi todas son de fisiología, bueno, casi todas. ¿Qué tal si las vemos en conjunto? Esas no las dividimos y hago cuando menos algunas otras para 1, 2 y otras para 3, 4. Ah, muy bien. Entonces las incluimos en la actividad. Sí. Ok. Bien, ahora bien, no solo yo voy a hacer las preguntas, ustedes tienen que elaborar algunas, ¿no? Sí, Doc, si quiere igual se las mandamos a su correo. Nada más, yo creo que dar casi como un día límite para que no las estén mandando un día antes o así. Ok, Ujú. los R1, 2 que hagan preguntas relacionadas para R1 y 2, ¿no? Y R3, 4 pueden hacer preguntas para 3 y 4 y R1 y 2. ¿Está bien? Doc, incluimos todo lo que es patología tiroidea. Y patología, bueno, los temas que vimos en general y la fisiología, ¿no? Aspectos de fisiología, de laboratorio y cosas de ese tipo. O sea, que nos puedan servir en la práctica, ¿no? Ok. Bueno, que tenemos que saber, ¿no? Y a ver que luego nos salen cosas así en el laboratorio y digo, ay, caray, ¿no? Ok. Entonces sería únicamente de patología tiroidea, ¿no? Nada más. Tiroidea y diabetes, ¿no? Dijiste. Sí, tiroidea diabetes. Nada más para. Claro. Sí, de ahí hay suficiente para hacer varias preguntas, ¿no? Sí. El próximo martes, Doc, entonces lo vemos. Órale. ¿Le parece tal vez el límite este viernes o jueves para las preguntas? Creo que tenemos toda esta semana, o sea, viernes, sábado, cuando muy tarde. Ajá. Ustedes me dicen que cierro la recepción el viernes, sábado. Sábado. Dame dos, porfa. 8 de la noche. Vale. Ok. Bueno, entonces así quedamos. Bien. ¿Los escondidos tienen dudas? Están despeinados. Están de guardia. Ajá. Y menos 2 puntos el día de hoy. Ok. Muy bien. Bueno, Bueno, listo. entonces si ya nadie tiene más comentarios, pues ya nos vamos. Adiós. Solo Bye.